Mario, por favor, si quiere, como comenzamos el lunes pasado, comenzamos todo con una revisión de lo que son los fundamentos de la fe. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la confesión de fe. Ahí largamos entonces. Dice en Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, de tener dominio y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y la pregunta es, ¿pediría Dios algo que fuera más allá de la capacidad de Adán? Por ejemplo, un patrón asigna trabajo basado en la capacidad de su siervo. Un patrón duro podría exigir más de lo que requiere la obligación de su siervo, pero sería insensato exigir más de lo que permite su capacidad. ¿Cómo podríamos tener dominio sobre la tierra? Porque Adán fue equipado con conocimiento, por revelación, con entendimiento, con habilidad y con gran capacidad de trabajo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto, en la región de Edén, para que lo labrara y lo guardase, al huerto, ¿no? La región de Edén es la zona más fértil de Medio Oriente, probablemente se encontraba en la zona hoy conocida como la Media Luna Fértil. Si bien no se conoce exactamente cuál podría ser su tamaño, dado que era regada por 4 ríos, que eran el Pisón, el Gihón o Carún, el Jai-de-Quel o Tigris y el Éufrates. Se podría estimar que era una zona de 300 kilómetros por 300, es decir, unos 90.000 kilómetros cuadrados, que comprenden unos 9 millones de hectáreas. Está ubicado al oriente de esta región, se encontraba el huerto, conocido como Paraíso. ¿Cuál era el tamaño del huerto? Se desconoce, pero suponiendo que el huerto fuese solo un 5% de la región de Edén, tendría 15 kilómetros por 15 kilómetros, es decir, 22.500 hectáreas que Adán tendría la responsabilidad de labrar y de guardar. Esto nos da una idea de la fortaleza de Adán para cumplir con la misión asignada. Solo un hombre muy fuerte podría cumplir esta tarea. El huerto estaba al oriente de Edén y, como vimos, estaba regado por un río, por lo que probablemente el río que regaba el huerto sea el Gihón o Carún. Ahí voy a hacer un clic, van a ver ustedes el mapa, la región donde estaba la tierra de la que habla acá la Biblia y dentro de esa tierra donde estaba el huerto. Esa es la región de Edén, donde estaban estos ríos, estos 4 ríos que cita la Biblia, y dentro de esa región, esta partecita de acá, que es donde se encontraba el huerto o el paraíso. Digamos, era una tarea, si bien era una región, no era muy grande, era una tarea para un hombre bastante pesada, por lo cual Dios lo tendría que haber equipado muy bien a Adán para poder hacer la tarea que le había encomendado. Guardar el huerto, ¿pero de quién? De Satanás, el querubín protector, quien cumplió su función por celos profundos contra el ser humano. Dios, que es omnisciente, lo sabía y advirtió a Adán, y Adán no veló. Veamos otras tareas asignadas por Dios al hombre. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Quizá, si pensamos el nombre de un animal en español, se nos podría ocurrir que Adán simplemente usó letras que al azar le venían a su mente y que al pronunciarlas verbalmente como palabras, ese fue el nombre asignado a cada animal que recordaba. Pero no fue así. Por ejemplo, perro en español no tiene una raíz o un fundamento que justifique el porqué de ese nombre. Sin embargo, en hebreo, perro se dice kelev, y la palabra kelev está formada por otras 2 palabras. Que significa como, y lev, en hebreo, que significa corazón.
Es decir, como en el corazón, cercano al corazón. Y es así, es un animal cercano al corazón del hombre. Digamos que cuando Adán nombra a los animales, no fue que, como decía recién el texto, que le vinieron letras a la cabeza y tiró un nombre. No. El nombre de cada animal que Adán nombró tiene un sentido, un significado. Como perro, Keleb, que es como el corazón, cercano al corazón, porque es un animal cercano al corazón del hombre. En animales tenemos que, con un relevamiento al año 2007, había 1.298.808 animales, vertebrados unos 58.808, invertebrados 1.240.000, hongos había entre 74.000 y 120.000, líquenes 17.000, plantas 300.000. Bueno, como ustedes ven, para este relevamiento que se hizo en el año 2007, nos da un total de 1.298.808 animales. Adán fue quien nombró a cada uno de ellos. Y esto nos habla de la capacidad de Adán. No tan solo para trabajar el huerto, la extensión grande de tierra que tenía, sino también desde lo intelectual para nombrar tantos animales. Después de la caída en el pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Las consecuencias del pecado tenemos: antes de la caída, que el hombre tenía un corazón puro; después de la caída, un corazón de piedra; antes una mente espiritual, después una mente carnal; antes tenía un conocimiento por revelación, ahora es un conocimiento intelectual; antes tenía salud, ahora surge la enfermedad; antes había riquezas, ahora surge la escasez; antes había gozo, ahora hay aflicción; antes el hombre tenía paz, ahora surgen los conflictos; antes el hombre tenía visión, ahora tiene sueños; y antes el hombre tenía longevidad y ahora tiene fugacidad de su vida. 3 son las tragedias que ocurrieron con la caída del hombre. Primero, perdió su lugar junto a Dios; después perdió su comunicación con Dios; y tercero, la creación sobre la que señoreaba se corrompió. Es a causa de esto que Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, desde el mismo momento de la caída del hombre, Dios declara que habrá restauración. Y restaurar significa reparar algo volviéndolo a su estado original, tal como había sido creado. Y esto es justamente el propósito inicial de Dios: restaurar aquello que el hombre había perdido. El hombre intenta un acercamiento a Dios mediante el sacrificio de determinados animales que limpiaban transitoriamente los pecados. En Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El hombre buscaba una forma de reparar aquella falta para llegar nuevamente a su Creador, pero comprende que no es suficiente. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2:9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. E Isaías 64:6 dice: somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. El mismo sacerdote que realizaba el sacrificio de los animales debió ofrecer un animal por sus propios pecados. Se hace necesario entonces la muerte en la cruz del mismo Hijo de Dios, quien se ofrece por todos aquellos que quieran tomar su sacrificio para reconciliarse con Dios Padre. Romanos 5:8 dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Digamos, el hombre necesitaba una forma, después de la caída, algo que lo volviera a reconciliar con Dios, que volviera a restablecer esa comunión que había perdido. Pero ¿cómo accedemos a esto, a esta reconciliación? Y dice: se acostumbra una forma no bíblica, que es la confesión de fe. La confesión de fe, la oración de fe o la oración del pecador,
es, como su nombre lo indica, una oración que se le hace repetir a la persona que quiere alcanzar la salvación. Quienes guían a la persona a realizar esta oración creen que es la forma para que alguien por su confesión personal se reconcilie con Dios Padre y pase de muerte espiritual a vida espiritual. Esta práctica está basada principalmente, porque hay otros pasajes bíblicos también, en Romanos capítulo 10, versículo 8 al final, hasta el 10 inclusive, que dice así, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, esta es la palabra en griego, con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En principio, para ubicarnos en contexto, debemos recordar que esta fue una palabra dirigida por el apóstol Pablo a los romanos, quienes se encontraban en ese tiempo bajo persecución del imperio. Por otra parte, creemos que quienes acostumbran esta práctica deberían mínimamente profundizar el significado de este pasaje bíblico. Por ejemplo, dice que somos salvos, pero tenemos que saber de qué somos salvos. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Pero está hablando de la ira de Dios. Cuando habla de que somos salvos, es porque somos salvos de la ira de Dios. Creemos que para alcanzar la salvación se requiere mucho más que el repetir una oración, que lamentablemente la gran mayoría de las veces se hace casi automáticamente sin comprender la magnitud y trascendencia de lo que se quiere alcanzar y de las implicancias que debería tener. Quizá, para ver el lado bueno de esta práctica, decimos que quizá podría ser vista como el establecer un hito en la vida de la persona para marcar un antes y un después en su vida espiritual, o un recordatorio de una decisión trascendente tomada en un momento, aunque creemos que no es la forma para ser salvos. Es decir, el repetir esta oración, la oración de fe, la oración del pecador, no es la forma para ser salvos. Un poco más de Romanos 10. Comencemos viendo lo que era la palabra confesar, que dice que si confesares con tu boca. La palabra confesar en griego tiene varias acepciones. Puede ser lego, anacrino, martureo o homologeo. Cuando dice lego, se trata de una conversación normal. Cuando dice anacrino, es la declaración que se realiza en un juicio. Ya toma otro cariz, porque estamos hablando ante la justicia, por ejemplo, siendo testigos de algo. Cuando confesar es martureo en griego, es la confesión forzada de quien está sufriendo martirio. Pero la palabra que se usa en el libro de Romanos, en capítulo 10, versículo 8 al 10, cuando dice que si confesares con tu boca, es la palabra homologeo. Y homologeo es la confesión de quien aún sufriendo martirio puede sostener sus creencias. Y es decir, que aún a pesar de que sea torturado, esté su vida bajo riesgo, sigue manteniendo su fe. Esa es la palabra que se usa acá. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesar aún con riesgo de vida, dice acá. Después dice, si confesares que Jesús es el Señor. La palabra Señor en griego es Kyrios, título con el que se designaba al César, al emperador romano. Implicaba autoridad, pero también divinidad. Por ello, en tiempos del Imperio Romano no era una cuestión menor confesar a Jesucristo como Señor. Era como decir que el imperio tenía dos cabezas o autoridades. En tiempos de Diocleciano, esto provocó la persecución y muertes de miles de cristianos, pues el emperador consideraba a los cristianos como subversivos que desconocían y buscaban socavar su poder, porque estaban declarando que existía otro Señor en su vida, que no era Él. La palabra salvación, porque dice seréis salvos. La palabra salvación en griego es soteria y en hebreo es yasha, que implica cuatro cosas: liberación, salvación, sanidad y preservación. En Marcos capítulo 5, versículos 27, 29 y el versículo 34 dice así: cuando oyó hablar Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Acuérdense la mujer que estaba con el flujo de sangre, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Luego en el 34 dice, y él, refiriéndose a Jesús, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y quedó sana de su azote. Esto es para ver cómo la palabra salvación también implica sanidad. Fíjense que dice, seré salva, y dice, fue sana. La palabra salvación también implica sanidad. En el hombre, al ser tripartito, la salvación es integral. Salva el espíritu, libera el alma, sana el cuerpo. Aceptamos la salvación a partir del perdón de pecados, pero nos cuesta aceptar la sanidad. Para Dios es tan sencillo perdonar nuestros pecados como sanar nuestros cuerpos. Yugas de esclavitud de los cuales se nos libera, de una conciencia sobrecargada de culpa, de ritos y ceremonias religiosas obligatorias y de otras tradiciones humanas. Ejemplos, sábado, circuncisión, comidas, ropa, etc. Y de los temores y preocupaciones de la vida. Situaciones posibles ante la palabra impartida. Si vamos al libro de Juan, al capítulo 1, versículos 11 y 12, vamos a una palabra que es conocida por todos, que dice, a lo suyo vino, lo suyo que era a traer el mensaje de salvación, y los suyos, refiriéndose a los judíos, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay personas, primero, que no reciben el mensaje porque no creen. El ejemplo podría ser, es el paciente que como no cree, no recibe el medicamento. En la prédica del Evangelio es aquella persona que típicamente responde, respeto tus ideas, pero no me interesa. No reciben porque no creen. Otro caso podría ser con respecto a esto, que reciben la palabra, pero no creen. Es el paciente que recibe el medicamento, pero como no cree, en su efecto no lo toma. En la prédica del Evangelio es aquella persona que escucha, que recibe por respeto, pero no lo vive, no lo cree. Y el tercer caso es que recibe y cree. Es el paciente que recibe el medicamento y lo toma porque cree que aliviará su mal. En la prédica del Evangelio es la opción válida para salvación. Es necesario recibir la palabra que nos ministran y creerla en nuestro corazón. Y creer la palabra abarca dos cosas: conocerla y ponerla por obras, aplicarla, saberla y ponerla por obras. Por eso cuando hablamos de la declaración de fe, que normalmente se le hace hacer a una persona nueva para que se convierta en cristiano, la declaración de fe debería ser el acto que sella un proceso, es el final de un acto, no el principio. Sembrado por la palabra, que sería como engendrado, recibe la palabra, concibe el proceso interno de introspección, gesta esa palabra, hasta que surge la conciencia de pecado que lo lleva al arrepentimiento, que vendría a ser como dar a luz. Vamos a ver cada una de estas cosas, lo que es el sembrado de la palabra, que es el engendrar. Engendrar se refiere a implantar la semilla de vida por medio de la fecundación. Es responsabilidad del creyente que testifica esto. El concebir, recibir la palabra, es responsabilidad de la mujer captar esa semilla. Es responsabilidad de la persona que escucha recibir la palabra predicada. Gestar, que es el proceso interno de introspección, es desarrollar el embrión en su interior hasta el momento del parto. Es el proceso de embarazo. Es la obra del Espíritu Santo cuando trabaja en el ser humano, en la persona, con esa palabra que se le ha implantado. Y dar a luz es el parto o nacimiento cuando culmina el embarazo, la gestación, es el momento en que surge la conciencia de pecado y el arrepentimiento. En la declaración de fe, el creyente se reconoce pecador, arrepentido, incapaz de salvarse a sí mismo. Acepta voluntaria y públicamente la salvación y el señorío de Jesucristo. El creyente acepta ambos términos, salvación y señorío. Nunca podrá ser salvación sin señorío. Lo destacable de esta decisión es que es el resultado de un proceso en el que la palabra implantada y recibida se desarrolló favorablemente y se evidencia en los frutos de su vida. No debemos provocar una emoción de conversión, no debemos empujar a las personas a aceptar a Cristo sin entender el mensaje del señorío de Cristo. Es fundamental que entienda el mensaje, se trata de su salvación, de su destino de eternidad, aunque Él
en ese momento no entienda totalmente, nosotros sí sabemos de qué se trata. La puerta es el perdón que se abre con la llave del arrepentimiento. Digamos, tiene que la persona entender que tiene que llegar al arrepentimiento para obtener el perdón de Dios. La senda a transitar es su conversión diaria y perseverante. Las señales que va teniendo en el camino de su evolución, de su crecimiento, es el crecimiento en el conocimiento de Dios y en su santidad. Y su fortaleza será su intimidad con Dios. El Espíritu Santo obra de principio a fin, tanto en el querer como en el hacer, en la vida de la persona que anhelamos sea un nuevo creyente. La obra es del Espíritu Santo, no nuestra. Hasta acá, hermanos, lo que quise expresar en estas diapositivas es que no es conveniente, esto es lo que se sugiere, y sugiere un grupo de pastores, de hermanos, hacer la confesión de fe, realizar la confesión de fe a una persona nueva porque no sabe lo que está haciendo y es un hecho sumamente trascendente en lo espiritual, que debería ser el resultado de un proceso de crecimiento. Bueno, creo que fue claro el pastor, ¿no? Sigamos con el material. De eso es lo que estamos hablando hoy, de la confesión de fe. Podríamos verlo esto como distintos momentos en la vida de una persona. ¿Qué ocurre cuando llevamos a una persona a la confesión de fe en el momento inadecuado, en el momento inapropiado? Nos imaginamos nosotros como creyentes con la palabra de Dios, que es la simiente, la semilla, que va a engendrar a una persona sobre la cual tiene que trabajar el Espíritu Santo para que la pueda recibir. Lo que estamos haciendo en ese momento es simplemente ministrando la palabra de Dios a esta persona totalmente nueva que no conoce nada de Dios y que solamente se muestra dispuesta a recibir la palabra. ¿Qué recibe la persona? Que está en 1 Pedro 1:23. No recibe a la persona de Jesús, sino que lo que está recibiendo, esto es importante diferenciarlo, está recibiendo el mensaje de Jesús. Eso es lo que le estamos dando a nosotros, la palabra, que es la simiente, la semilla. Pero simplemente esta es una persona nueva que se mostró dispuesta a escuchar el mensaje de salvación. ¿Qué ocurre si la persona en este momento la llevamos a hacer la confesión de fe, que podríamos decir que es el momento en que concibe, porque recibe la palabra? Si le llevamos a hacer la confesión de fe en este momento, con toda seguridad va a un fracaso espiritual, porque la persona no ha entendido absolutamente nada. Simplemente es posible que haya estado movida por una emoción. Podría llegar a ocurrir que la persona no la llevemos a hacer la confesión de fe en este momento, en que recibe la palabra, sino en este otro momento en que recibe la palabra, también movida por el Espíritu Santo, tiene un proceso interno de maduración de esa palabra, digamos que sería como una gestación de la palabra. Si la llevamos en este momento en que la persona está procesando recién la palabra recibida, podríamos decir que se va a dar un nacimiento prematuro a una vida espiritual. Ahora, cuando la persona hace su confesión de fe, cuando ha surgido en ella, luego de recibir, de tener un proceso interno de maduración de la palabra, y surge en ella la conciencia de pecado, es lo que podemos decir que es como si diera luz. Y lo que surge es el arrepentimiento. Es ahí cuando se da lo que podríamos decir el nacimiento a tiempo y surge un verdadero creyente. En este proceso que hablaba el pastor Paul Washer, de continuo arrepentimiento y cambio de vida y maduración en la palabra de Dios. Digamos que para ver todos los pasos desde que recibe la palabra hasta que surge su conciencia de pecado, los tenemos acá. Un creyente le da la palabra, que es la simiente, la persona la recibe, que es como si concibiera. Después de eso tiene un proceso interno de maduración de la palabra de Dios, que es como la gestación. Eso genera la conciencia de pecado, que da luz, ¿qué cosa? El arrepentimiento.
Y es acá cuando el espíritu humano es regenerado y se da recién el nuevo nacimiento. Por supuesto, esto no es un proceso instantáneo. Este es un proceso que le lleva tiempo a la persona. Esto que decía el pastor, acompañar a esa persona que queremos que sea un hermano nuestro en la fe a través de la enseñanza bíblica y la explicación de cada una de las partes de la palabra que él requiera y que lo lleva a entender qué es lo que está haciendo. Esto es lo que marca la diferencia entre un cristiano y una persona moral y éticamente correcta. El cristiano ha regenerado su espíritu por la llegada del Espíritu Santo. Ha nacido de nuevo. Tiene la marca que lo identifica como hijo de Dios. Y en el otro caso puede ser una persona que hace lo que es correctamente, lo que corresponde correctamente, pero sin embargo no ha regenerado su espíritu. El arrepentimiento los lleva a una renovación del entendimiento por la maduración de la palabra de Dios, lo que los lleva a un cambio de vida, y esto es lo que le hace una conversión, un cambio de su vida. Porque comprende cabalmente el alto precio pagado por su salvación. Vamos a ver cada una de estas partes que hablábamos. El fracaso espiritual, la persona se descarría antes de experimentar el nuevo nacimiento. Cuando es un nacimiento prematuro, cuando recién lo está gestando la palabra, es un crecimiento conflictivo porque la fuerza de la convicción del arrepentimiento no está arraigada en él. El nacimiento a tiempo es la conciencia de pecado la que conduce al arrepentimiento, y esta lleva a la persona a ser de Jesucristo Señor de su vida. La persona comienza a dimensionar quién es Dios, su amor hacia el pecador, el sacrificio de Cristo y la necesidad de cambio. Por lo que es mucho más que repetir la oración del pecador. De ser así, esta oración se convertiría en una fórmula mágica, lo cual no tiene nada que ver con el cristianismo. Muchos casos son así, por ello, tantos fracasos en aquellos que dicen ser cristianos. Quizá nunca lo han sido, solo han sido mal conducidos a una experiencia emocional de confesión. Pero ante la menor dificultad se quejan amargamente contra un Dios al que realmente no conocen. Podríamos ver que el proceso general, podríamos decir que por la caída el espíritu del hombre está muerto. Luego, por el Espíritu Santo, el espíritu humano, es sensibilizado. Esto que alguna vez vimos en una enseñanza que decíamos que era la palomización del buitre. ¿Se acuerdan que hablábamos si teníamos un buitre y una paloma juntos y le dábamos de comer? El buitre normalmente iba a ir a comer carne, carroña. Sin embargo, la paloma naturalmente iba a comer alpiste. Buitre, se da la inclinación a comer alpiste. Los pastores que enseñaban esto decían palomizado. El ser humano, a causa de que tiene necesita un trabajo previo para sensibilizar ese espíritu humano muerto, por eso le decimos que es efectivo a la palabra de Dios. El Evangelio nace en el hombre la conciencia de pecado que lo lleva al arrepentimiento. Y por el espíritu humano es vivificado. Y ahí es cuando se da la regeneración espiritual, el nuevo nacimiento. Digamos, primero, por verdad bíblica, el hombre es conducido al arrepentimiento. Por el arrepentimiento es la llave que abre la puerta del perdón de Dios. Saber esto, tener claro. Acuérdense que alguna vez esto lo hablamos. Para acceder al camino que nos conduce hacia Dios, es necesario obtener el perdón de Dios. Pero la puerta del perdón se abre solamente con la llave del arrepentimiento. Por eso, la llave que abre la puerta del perdón de Dios es el arrepentimiento. Pasando esa puerta del perdón es lo que le permite a la persona tener compañerismo con Jesucristo. Por eso ahí dice la palabra andarando juntos si no estuvieran de acuerdo. En ese andar se da el crecimiento en el conocimiento de Dios y en la santidad de la persona. Y es esto, en este caminar junto con Jesús, en este crecimiento y en este crecimiento también de la santidad, es lo que le permite ver al Padre. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hebreos 12:14 dice, procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Es decir, hay una obra del Espíritu Santo, tiene que haber una obra del Espíritu Santo que sensibilice a ese espíritu humano para que pueda recibir la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios y el obrar, la maduración de esa palabra en el ser humano, lo que lo lleva a esto. Lo conduce al arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta, la llave que abre la puerta del perdón. Pasada esa puerta, comenzamos a caminar con Jesucristo en compañerismo, y en ese andar crecemos en conocimiento de Dios. Deberíamos crecer en conocimiento de Dios y en santidad. Y es esto lo que nos permite llegar al Padre. Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Implicancias. Una vez que nos convertimos en hijos, pero esto debería ser el proceso final, por eso la oración de fe no está vista como algo inicial, porque la persona no sabe lo que está haciendo, sino quizá en otro momento, quizá en el momento de bautizarse o antes de bautizarse, cuando realmente ha dado frutos dignos de arrepentimiento, cuando se convierte en hijo de Dios, tiene perdón de pecados, inscrito en el libro de la vida, ciudadanía celestial, vida eterna, el Espíritu Santo lo habita, somos marcados con las arras del Espíritu Santo y el derecho a ser llamados hijos de Dios. ¿Cuándo sucede esto? La Biblia no lo explicita. Lo cierto es que cuando una persona realmente se somete al señorío de Jesucristo, lo evidencia en su manera de vivir, creciendo en el conocimiento de Dios y en su santidad. ¿Qué es el perdón de pecados? Dice, justificados ante Dios. La palabra en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En la inscripción en el libro de la vida, podemos verlo como un acto legal. En Apocalipsis 20:12-15 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos ciudadanía celestial, que era un poco lo que veíamos en la enseñanza anterior. Para ser embajadores de Cristo tenemos que ser ciudadanos del cielo. Y la palabra dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vida eterna, la vida del Hijo en nosotros. La palabra en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Juan 5, del 11 al 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En 1 Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una aclaración acá es, vida eterna no es inmortalidad. La vida eterna es para el ahora, para este presente, mientras que la inmortalidad se refiere a la condición luego de la muerte para las personas. Lo otro que sucede, una vez que nos convertimos, que pasamos a ser parte del pueblo de Dios, en hijos de Dios, el Espíritu Santo nos habita, somos templos de Dios. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y finalmente tenemos las arras del Espíritu Santo, la marca del Espíritu Santo. En Efesios 1, versículos 13 al 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Eso es en Apocalipsis 9:4. Punto 7, derecho a ser llamados hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 16, 17. En Juan capítulo 1, versículos 12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad y derecho de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 4, versículo 5 dice: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué implica ser hijos de Dios? Todos somos creación de Dios. Adán y Eva y los ángeles del Señor en la Biblia son llamados hijos de Dios. Aquellos que recibieron y creyeron el mensaje, se arrepintieron y se convirtieron, se hacen hijos de Dios por adopción. Efesios 1, capítulo 1, versículos 3 al 6 dice: benditos sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La Biblia establece claramente que todo lo existente, incluida la gente, es creación de Dios. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero solo aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Por eso Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 11:52 dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1, 2 y 10 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, solamente los hijos han restaurado la comunicación con el Padre, por lo que podemos llegar confiados a su presencia. Solamente los hijos pueden heredar, por lo tanto, solo los hijos pueden acceder a las promesas del reino. Solamente a los hijos se les ilumina el entendimiento, por lo tanto, están habilitados a conocer los misterios del reino de Dios. Solamente los hijos pueden adorar y por lo tanto solo los hijos pueden acariciar el corazón del Padre. Solo un hijo puede decir Abba Padre. Solamente los hijos pueden recibir alguna de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Solamente los hijos pueden contristar al Espíritu Santo. Y no contristéis, dice la palabra, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Los sellados son los hijos de Dios. Juan 16:8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 14:26 dice: mas el Consolador y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este punto nos llama a la reflexión y a asumir una gran responsabilidad. El Espíritu Santo puede ser molestado y ofendido por aquellos que no conocen a Dios. Pero solamente los hijos de Dios pueden contristar, entristecer o afligir al Espíritu. Esto nos muestra una gran realidad. El Espíritu Santo es una persona de la divinidad, porque solamente una persona puede ser contristada. Una energía o fuerza de vida, como dicen los testigos de Jehová, nunca puede sufrir aflicción. El nuevo nacimiento implica la regeneración instantánea del espíritu humano, pues es vivificado por el Espíritu Santo que lo habita. Solamente los hijos pueden cumplir el propósito que Dios tiene para el hombre. En Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fíjense, todos los llamados de mi nombre. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo tanto, nos convertimos en hijos cuando hemos nacido de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3 al 4 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Más adelante Jesús le reprocha a Nicodemo que, siendo él maestro de la ley, desconociera eso. Pero Nicodemo, como todo judío, sabía que existían 6 maneras de nacer de nuevo, y Nicodemo calificaba para 4 de las 6 maneras. ¿Cuáles eran esas maneras que tenían para nacer de nuevo los judíos? Veámoslo. Nicodemo no calificaba cuando un gentil prosélito se convertía al judaísmo, pues que Nicodemo no era gentil, no calificaba para esta manera. Esa era una forma. Una forma de nacer de nuevo era cuando un gentil, o que era un prosélito, se convertía al judaísmo, se consideraba que nacía de nuevo. Pero Nicodemo no calificaba para esto porque él no era gentil, sino judío. Cuando un hombre era coronado rey, se decía que nacía de nuevo. Nada se dice acerca de Nicodemo en cuanto a que perteneciera a la casa de David y por lo tanto no era del linaje real. Pero Nicodemo sí calificaba durante el Bar Mitzvah, a la edad de 13 años, cuando el varón se convierte en adulto ante la ley. Puesto que Nicodemo era mayor de 13 años, él ya había experimentado su Bar Mitzvah, su nuevo nacimiento según los fariseos. También calificaba, dice, durante el matrimonio, ya que cuando se casaba un judío se consideraba que nacía de nuevo. Nicodemo era miembro del Sanedrín. Una de las reglas para ingresar a este cuerpo era estar casado. Por lo tanto, Nicodemo era casado. También calificaba cuando un judío era ordenado rabino, y Nicodemo era rabino. Sexto, cuando un judío se convertía en director de una escuela rabínica, se lo consideraba que nacía de nuevo. En Juan 3:10, Jesús le dice a Nicodemo que él es maestro de Israel. Quien era llamado así era director de una escuela rabínica, por lo que Nicodemo también ocupaba ese cargo. Digamos que Nicodemo conocía desde el judaísmo estos tipos de nacimiento. Por eso cuando Jesús le habla de nacer de nuevo, Nicodemo no entiende. ¿Nacer de nuevo qué? ¿Qué es nacer de nuevo? Entonces, ¿qué ignoraba Nicodemo? Ignoraba Ezequiel 36, versículos 25 al 27, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Pero esto es Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Y Nicodemo, como maestro de la ley, debería haber conocido esto. El hombre transformado o éticamente correcto sigue siendo caído, no regenerado, por lo que es incapaz de cumplir con el propósito que Dios tiene para un nacido de nuevo, porque el Espíritu de Dios no ha hecho morada en él. Digamos que una persona moralmente correcta no significa que sea un hijo de Dios, porque para nacer de nuevo es necesario la regeneración de nuestro espíritu, y eso es solamente cuando el Espíritu Santo nos habita, y eso es fruto del arrepentimiento, del entendimiento de la palabra de Dios. Esto es fruto de un cambio de vida conforme a las normas de Dios. Y acá terminamos, hermanos.